Ver para creer. Es el lema de muchas personas que conocemos. Yo he escuchado y oído directamente de personas o en videos que dicen estas frases o algo parecido. Los sentidos del cuerpo humano, que son básicos para adquirir conocimiento, son a veces una limitante para que comprendamos las cosas espirituales. Dice la Biblia, Jesucristo dijo, Dios es espíritu, y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, entender las cosas que hace el Espíritu Santo van por el mismo tenor. El libro de los Hechos, capítulo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, en el primer tratado a que se refiere Lucas en el libro de los Hechos es al libro del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Ahí el evangelista nos narra, además de algunas cosas respecto a la persona del Señor Jesucristo, los hechos y enseñanzas de nuestro Señor. La frase, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, por sí sola nos dice que después Jesús continuó haciendo cosas, aún después de que ascendió al cielo. Jesús siguió obrando a través del ministerio de la iglesia y el ministerio apostólico. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, de manera que cuando la iglesia hace algo dirigido por Cristo, su cabeza, es Cristo quien está haciendo las cosas. Hechos capítulo 4 y versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo que hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús equivale a que es como si Jesús lo hubiera hecho personalmente. Pedro dijo, ¿por qué nos ven como si nosotros por nosotros mismos de nuestro poder hiciéramos estas cosas? Sepan que esto es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, siguiendo el relato bíblico, vemos en el párrafo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Esto deja ver que si bien nosotros como cristianos hacemos referencia a que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, lo que hizo Jesús antes de ascender al cielo fue por el Espíritu Santo también. Y es mismo Lucas capítulo 4 que nos dice que, versículo 14, que Jesús hizo cosas, su ministerio lo desarrolló en el poder del Espíritu Santo. Pareciera que Lucas habla mucho de la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y en el libro de los Hechos, como el Espíritu Santo en la iglesia hizo posible el cumplimiento de la gran comisión. Bueno, es importante, nosotros como cristianos decimos que el Espíritu Santo está en la iglesia. Bueno, tenemos que ver lo que Jesús dijo acerca de este hecho. Juan 14:20 dice, Jesucristo dijo acerca de cuando el Espíritu Santo estuviera en la iglesia, dijo lo siguiente, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 17:23 dice, Jesús orando al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Bueno, es difícil para la mente humana entender que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios.
Normalmente las cosas que aprendemos es en base a lo que ya conocemos, que podemos asimilar lo nuevo. No hay muchas referencias en la experiencia humana de que dos cosas, tres, sean uno, u ocupen el mismo lugar o espacio. Por eso es que es difícil y no entendemos las cosas espirituales con mucha frecuencia, pero son las que importan en lo que se refiere al conocimiento cristiano. Es muy claro lo que dice: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu es la realidad más profunda. En verdad es la evidencia de lo que hay en lo espíritu. No se trata de decir yo en mi espíritu hago, digo, entiendo, etc. En verdad habla de evidencias. Lo espiritual que no se ve se evidencia por lo que sí se ve. Así dice Santiago: ¿tienes fe? Muéstramelo por tus obras. Bien, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y sigue hablando del verbo de Dios, de el Logos, Dios que luego encarnó en la Virgen María para nacer, el Señor Jesús. En cuanto a la persona de Jesús, dice eso. Génesis 1:1, el primer párrafo de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, encontramos a Dios Padre, Dios Espíritu Santo en la creación. Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, o sea, por lo que conocemos como el Hijo de Dios. De manera que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo lo encontramos en la creación, sustentando todas las cosas y haciendo todas las cosas. Bueno, vemos las tres personas de la Trinidad, aquí, allá, más allá. Se entrecruzan en ocasiones en lo que hacen. Los conceptos son que allí están presentes los tres, siendo uno al mismo tiempo. Es necesario que la Iglesia el día de hoy querramos buscar y agradar al Padre. Que sepamos, por otro lado, entender, comprender, proclamar y defender la persona y la obra de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y es importante que seamos guiados y potencializados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, cuando vemos las diferencias entre unos y otros cristianos, una y otras denominaciones, iglesias diferentes y a veces hasta contrapuestas, cuando vemos a cristianos criticando a las iglesias o a los siervos de Dios, es difícil entender la obra del Espíritu Santo en la iglesia, o de ver o aceptarla. Pareciera que no está el Espíritu Santo presente cuando hay tantas diferencias o errores. No cabe duda que la mayoría de las iglesias están mal, o la mayoría de los cristianos están o estamos mal, o que Dios es muy paciente. Bueno, y no hemos de decir tanto que las iglesias estén mal o que los cristianos estén mal, sino que las iglesias y los cristianos estamos incompletos o nos falta algo. Ciertamente estamos completos en Cristo, pero falta el perfeccionamiento que hace el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es interminable mientras vivamos en este mundo. Por eso Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, o que sea perfecto, sino que prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Dios. El ministerio del Señor Jesús es descrito por el profeta Isaías, que dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Y es lo que caracteriza también a la obra del Espíritu Santo. Por eso decía hace un momento, no cabe duda que Dios es muy paciente. Ahí está el cristiano como un fuego, como una mechita que se apagó y apenas hay un hilito de humo. Ahí está el cristiano como una caña, no solo endeble, sino hasta cascada. ¿Y por qué está todavía el cristiano?
por la paciencia de Dios. Bueno, la obra del Espíritu Santo es perfeccionarnos, es la obra de santificación. Y la Biblia la presenta como que es hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesús venga. Y no quiere decir que ya terminó la obra del Espíritu Santo, o bueno, ya terminó en un sentido, pero no estamos perfectos aún. Seremos transformados, dice la palabra, cuando Jesús venga, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados hasta donde el Dios, nuestro Señor, nos quiere. Tú y yo debemos ser perfeccionados cada día, el día de hoy. Y el Espíritu Santo actúa en el que cree y quiere esta obra de perfeccionamiento. Hay mucha incredulidad en algunos cristianos. Bueno, Dios no puede obrar en la incredulidad. Es difícil, queremos a veces sentirnos seguros y es con lo que vemos. Queremos aferrarnos a algo que vemos. Cuando alguien va a caerse, manotea y ve y busca de dónde se agarra. Bueno, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí podemos ver las evidencias de su presencia y de su obra. El Espíritu Santo actúa. Bueno, voy a mencionar dos formas en que trabaja en el cristiano y en su iglesia. Uno, produciendo fruto. Dice la Biblia que el apóstol Pablo a los Gálatas les escribe: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu en el cristiano es algo que se produce en el transcurso del tiempo, en el transcurso de nuestra vida. El fruto no se produce de hoy a mañana. El fruto se produce y no deja de producirse durante nuestra vida cristiana. Hay personas que critican a cristianos, se expresan mal de ellos y piensan que deja mucho que desear su persona. Es posible que otros vean que dejamos mucho a desear, dejamos mucho, le falta mucho, no parece. Dios, que nos ama, que llama a las cosas que no son como si fueran, nos llama a sus hijos y trabaja y obra en nosotros por su Espíritu, produciendo el fruto a través del tiempo. Eso sí, si tú eres cristiano, debe evidenciarse el fruto del Espíritu al paso de los años. Tú debes y yo debemos ser transformados. Dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria somos transformados, en la medida que entendemos y comprendemos. Bueno, el Espíritu Santo no forza, no coerciona, nos convence. El Espíritu Santo no impone dogmas, nos lleva a comprender toda verdad. El Espíritu Santo no lo vemos, no podemos probarlo en un laboratorio, pero podemos evidenciarlo en la obra que hace en el cristiano y en la iglesia. Decía que una forma que obra el Espíritu Santo es produciendo el fruto en el cristiano. Y esto es, al paso del tiempo se nota, se ve. El fruto no es de la noche a la mañana, el fruto se ve al paso de los años. También se ve, se evidencia la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en las manifestaciones, algunas de las cuales Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Dice, mas el fruto del Espíritu, mencioné a Gálatas. Primera Corintios 12 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pon atención en la palabra manifestación. Manifestación es algo, es una evidencia visual, física, palpable de lo que no se ve. En la manifestación vemos lo que no vemos con los ojos. La manifestación. Dios da la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, a través de lo que ora en un cristiano, ora en otro, ora en otro. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pablo cada vez que menciona una manifestación dice a uno, a otro, a otro. Lo que quiere decir es que Dios obra en toda la iglesia. Y es como cuerpo, que es la iglesia, que el Espíritu Santo se manifiesta. Y dice repartiendo a cada uno como Él quiere. La palabra repartiendo es la palabra griega metado, así como se parte un pastel. Bueno, el Espíritu Santo se manifiesta así, repartiendo como Él quiere. Una manifestación no es algo propio, no es algo mío, es algo que el Espíritu Santo hace a su criterio en la sabiduría divina. Es una obra, es una forma en que manifiesta el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, mi ministerio entre ustedes fue con demostración de espíritu y de poder. La obra de la iglesia no puede ser de otra manera, sino con demostración de espíritu y de poder, porque sería, en este caso, con demostración de lo que yo soy, de lo que yo puedo. Y tal vez sé mucho, tal vez tenga mucha gracia y sabiduría, pero sería humana, de este mundo. ¿Eso para qué sirve? El Señor nos manda, dice el apóstol Pablo, no con demostración de sabiduría humana, no con palabras persuasivas, no como un CEO, no como un motivador, no como un coach, no, con demostración de espíritu y de poder. Esto es para dar luego gloria a Dios. El problema de la iglesia de Corinto era que daba gloria a los hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y algunos se atrevían a decir, yo soy de Cristo. Su error era poner atención en uno y ignorar a otro, en exaltar la obra de uno y menospreciar la de otro, apoyar el ministerio de uno y hacer menos a otro. El apóstol Pablo no presenta una iglesia ideal a los corintios, les menciona que su iglesia, así como ellos la pueden ver, uno hace una cosa y otro otra, es Dios el que obra en todos y cada uno de ellos. Son muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. Son muchos dones, pero es el Espíritu el mismo. Hay muchas obras, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lo que quiere Pablo no es presentar una iglesia ideal, sino decirles que si hay algo bueno en la iglesia es porque Dios hace las cosas para que valoren la obra de Dios, para que apoyen, respeten, honren a los ministerios que el Señor ha establecido, para que no haya preferencias, sino para que den gloria a Dios por lo que ven en este caso que se manifiesta en uno y en otro. En uno se manifiesta sabiduría, en otro palabra de ciencia, en otro lenguas, en otra interpretación. Sí, pero el que los hace es uno y el mismo Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo. Bueno, dijimos que el Espíritu Santo obra en el creyente produciendo fruto al paso de los años, obra en la iglesia manifestando el poder de Dios, mostrando los portentos de Dios, no la capacidad humana, no la habilidad humana. Desgraciadamente muchos cristianos llaman a estas manifestaciones don. Y eso de don es algo que, bueno, no lo tenía y lo recibí, ahora es mío porque lo recibí. No, es una manifestación. Es algo espontáneo, es algo que vamos a ver ahorita y ya después no lo vemos. Solamente para que reconozcamos que Dios estuvo presente y Dios hizo y derramó bendición. No es que el cristiano con su don haga las cosas, es que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Bueno, es la obra del Espíritu Santo en la iglesia para provecho. La obra del Espíritu Santo es reducida, muchas veces apagada, porque las obras de las tinieblas obran en el cristiano o en la iglesia y roban lo que Dios da. O a veces porque el cristiano vacila en lo que hace o en lo que dice. Por otro lado, así como es reducida la obra del Espíritu Santo, en otros cristianos, en otras iglesias o en otro tiempo, la obra es potenciada
potencializada por lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia, en un cristiano que no tiene temor de dejar al Espíritu Santo que tome la guía, el mandato, las riendas de lo que hacemos, por dónde vamos. Cuando la iglesia busca la santidad, cuando el cristiano busca la santidad en Dios, cuando los líderes de la iglesia y los cristianos damos gloria a Dios por las cosas maravillosas que vemos. Que Dios nos conceda la gracia de seguir creciendo, como dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia. Suscríbete a nuestro canal, llegando hasta donde Dios nos lleve.